Hola, hola, saludos a todos. Me llamo Albert Hernández. Eh, Participo en el componente docente que imparte la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el aprendizaje significativo deductivo. El protagonista de esta historia es David Paul Ausubon. Acá tenemos tres caras de este mismo hombre. ¿Qué decir de él? Nació en Nueva York en 1918 y falleció en el 2008. Se doctoró en Psicología del Desarrollo. En 1976 recibe el premio de la Asociación Americana de Psicología APA y ya cuando era un académico consagrado fue director del Departamento de Psicología Educacional para posgrados en la Universidad de Nueva York. ¿Cuál fue el aporte de David Ausubon? Él ayudó a moldear la idea del aprendizaje significativo deductivo dentro de la corriente del constructivismo. Si Ausubon era constructivista, debemos entender que para él el conocimiento previo con el que cuenta un alumno en el proceso de enseñanza es fundamental para poder adquirir futuros conocimientos, como podemos ver en esta figura. Asumimos que el alumno tiene una serie de conocimientos previos y el arte de la enseñanza constructivista es partir de estos para generar nuevas estructuras dentro de su saber. Fiémonos, por ejemplo, una frase muy famosa de él, y con esto nos daremos cuenta del talante del profesor Ausubon. Decía, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje significativo? Bueno, es el aprendizaje que se obtiene cuando partimos de los conocimientos que el alumno posee previamente. ¿Sí? La gracia de esto es que esos conocimientos previos luego sean reajustados y reestructurados en el proceso de enseñanza. Vámonos a la figura. Cuando nosotros queremos enseñar a alguien y partimos desde sus conocimientos previos, partimos con ventaja porque esos conocimientos previos, querramos o no, van a condicionar a esos nuevos conocimientos que nosotros queremos transmitir a la persona. Luego, estos nuevos conocimientos deberían ayudar a reajustar y a reestructurar perdón, estos conocimientos previos de los cuales partimos. Cuando esos conocimientos previos han sido reajustados a la luz de los nuevos conocimientos o de la nueva información, hablamos de un aprendizaje significativo. Es importante que este proceso de enseñanza se presente de una forma ordenada y secuenciada, que la información tenga significado en sí mismo. Esto hará el proceso mucho más digerible para la persona que está tratando de aprender. Es importante partir de conocimientos previos. ¿Por qué? Porque el humano siempre tiene la disposición a aprender aquello a lo que le encuentra sentido y lógica, y tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. Cuando nosotros no le encontramos sentido a algo, es que en nuestra estructura mental no hay algo que nos auxilie, algo con la que podamos comparar lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo. Por eso a nosotros nos cuesta tanto entender la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, porque no existen patrones en el mundo real que se asemejen a lo que allí nos quieren enseñar. Completemos la información del aprendizaje significativo entendiendo su opuesto, que es el aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico es lo que nosotros comúnmente llamamos memorización. Es un almacenamiento literal de las cosas, pero a la cual nosotros no le damos un significado. En cambio, el aprendizaje significativo, bueno, ya entendimos que parte del conocimiento previo para que precisamente pueda tener un significado. La mayoría de las personas, cuando están en un proceso de aprendizaje, quedan en esta zona gris, que es la frontera entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo. Cuando una enseñanza es significativa, es que nosotros estamos ayudando a la persona a salir de esta zona gris para entrar dentro de esta frontera. Existen dos tipos de aprendizaje significativos, el inductivo y el deductivo. El inductivo busca o parte desde lo particular y trata de llegar hasta lo general. Él estudia casos y él trata de llegar a partir de esos casos a descifrar un comportamiento general, una teoría, una ley. A este tipo de aprendizaje se le llama aprendizaje por descubrimiento. En cambio, el aprendizaje significativo deductivo tiene un sentido contrario. Él parte desde lo general, desde la ley, desde el teorema, desde la teoría, y trata de aplicarlo a casos particulares. A esto se le llama aprendizaje por recepción. Para entender la diferencia entre los dos, observemos la figura del medio.
hace referencia a ese supuesto momento en que cae la manzana sobre la cabeza de Newton y a este se le revela la ley gravitacional. Si estuviesen enseñándote a través del método inductivo, entonces te llevarían desde la manzana cayendo de la cabeza hasta la ley gravitacional. En cambio, si estuvieran tratando de enseñarte desde el método deductivo, tratarían de explicarte por medio de la ley gravitacional por qué es que cae la manzana. Ausubel pertenecía a esta corriente del aprendizaje significativo, a la corriente deductiva. Por ejemplo, en el inductivo teníamos entre los defensores más famosos Brunner y Piaget. Ahora, para abordar el aprendizaje significativo deductivo, que era la corriente que defendía Ausubel, debemos entender primero su opuesto, que es el aprendizaje significativo inductivo, para tener un mayor contexto. Este aprendizaje significativo inductivo era el que estaba en boga en los años 70 y era una tendencia a la cual Ausubel no apoyaba del todo. Su principal precursor era Jerome Bruner, que nació en 1915 y murió en el 2016. A este aprendizaje significativo inductivo se le llamaba también aprendizaje por descubrimiento o heurístico. ¿En qué consistía? Bueno, el docente ayudaba a la persona que estaba aprendiendo a descubrir la enseñanza final a la que querían llegar. Él entonces no tendía a explicar el problema en forma expositiva y el aprendiente no recibía el contenido de una manera acabada, de una manera final. Entonces el papel del docente era guiar al alumno para que pudiese llegar a esa meta final. Es lo que se limitaba era guiar al alumno a través de material, estímulos, técnicas. En esta concepción o esta metodología, el aprendiente tenía un rol totalmente activo. Dependía de su propio esfuerzo y motivación para llegar a descubrir el nuevo conocimiento. Como partías de casos particulares, de casos concretos, para tratar de llegar al conocimiento mayor, entonces se habla de que este proceso de aprendizaje era inductivo. Ahora sí pasemos al aprendizaje significativo deductivo, que era la tendencia que defendía Ausubel. A este aprendizaje significativo se le llamaba por recepción, como vimos anteriormente. ¿Por qué se le llamaba por recepción? Porque el docente le daba al alumno la información en su forma final y entonces este se limitaba simplemente a recibirla. Debía cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, los contenidos tenían que ser importantes y útiles y tenían que auspiciar la generación de nuevas ideas en el alumno. Esta información también tenía que ser presentada de forma coloquial y organizada para que ayudara al alumno a digerirla con mayor facilidad. En cuanto al alumno o al aprendiente, este debía tener un rol tan activo como fuese posible. Y el conocimiento debía poder internalizarlo e incorporarlo de modo que pueda recuperarlo y reproducirlo cuando le fuese necesario. Recordemos que esto es desde un enfoque constructivista. Y si hablamos de un enfoque constructivista, entonces el conocimiento previo con el que va a partir el alumno todo este proceso de aprendizaje significativo deductivo tenía que estar presente. Se le llama deductivo porque ya partías de la forma final del conocimiento, ya partías de la ley de fuerza de Newton y entonces luego le empezabas a explicar casos particulares. Este se parece mucho a la forma en que nosotros recibíamos clases sobre ciencias exactas, por ejemplo, sobre física, química, matemática. Es importante aclarar que Ausubel no es que consideraba que la teoría del aprendizaje por descubrimiento estaba errada. Él solamente pensaba que se exageraban los beneficios de esta tendencia. Para él la única condición innegociable para que se pudiese tener algún aprendizaje significativo era que la nueva información tenía que interactuar con la estructura cognitiva previa. Entonces, esto implicaba que ni el aprendizaje por descubrimiento tenía que ser necesariamente significativo, ni el aprendizaje por recepción tenía que ser necesariamente mecánico, por lo que tanto uno como el otro podían ser significativos o mecánicos. Demos paso ahora a los organizadores previos dentro del aprendizaje significativo deductivo. ¿Qué son esos organizadores previos? Veamos la figura. Entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo tenemos un puente que los conecte. Ese puente que me conecta tanto el conocimiento previo como el nuevo es lo que se llama los organizadores previos. ¿Qué son los organizadores previos? Son aquellos elementos que suministran ideas anclas relevantes para el aprendizaje significativo del nuevo material.
Establece relaciones entre las ideas, proposiciones y conceptos ya existentes en la estructura cognitiva y los contenidos en el material de aprendizaje. Para hacernos una idea de qué eran estos organizadores previos, podemos entenderlos como los trailers de una película. ¿Cuál era la función de estos trailers de película, entre comillas? La función era dar una visión general de del tema que se iba a tratar e identificar el contenido relevante para el nuevo conocimiento que se quería impartir. Existen dos tipos de organizadores previos, según Auswell, los expositivos y los comparativos. ¿Cuándo usamos cada uno? Bueno, el expositivo lo usamos cuando el aprendiente no está familiarizado con el nuevo material. El comparativo lo usamos cuando el aprendiente sí tiene alguna especie de familiarización con el nuevo material que se le va a dar. En los organizadores previos expositivos, nosotros solemos suplir la falta de ideas, conceptos y proposiciones que tiene el alumno, formulando elementos de otras áreas de conocimiento que ilustren lo que se quiere hablar o que los precedan, ¿ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de tipos comparativos, nosotros activamos esquemas existentes que funcionen como evocadores para que activen en la memoria del sujeto lo que él no reconoce como relevante. Demos unos ejemplos. Empecemos con un ejemplo de un organizador previo comparativo. Hemos tenido la suerte de encontrar experiencia del mismo Ausubel con estudiantes de un curso de psicología educacional en la Universidad de Illinois. Él quiso introducir en estos alumnos un texto de budismo. ¿Qué hizo él? Él aprovechó el conocimiento que los chicos tenían sobre el cristianismo y esto lo utilizó como un organizador previo comparativo para poder resaltar a los alumnos las diferencias y semejanzas entre el budismo y el cristianismo. Llama la atención que los organizadores previos comparativos nosotros los usamos no solamente para establecer semejanzas entre lo antiguo y lo nuevo, sino también para establecer diferencias entre esos dos grupos de conocimientos. Eso nos ayuda a tener una mayor perspectiva de lo que se quiere, del tema que se quiere introducir. Un ejemplo de organizador previo expositivo también lo encontramos en alguna experiencia de Ausubel. En esta oportunidad trabajó nuevamente con alumnos de un curso de psicología educacional de la Universidad de Illinois y el material de aprendizaje usado consistía en un texto que trataba de las propiedades metalúrgicas del acero carbono. Lo interesante de este caso es que los estudiantes no tenían familiaridad alguna con ese tema. ¿Qué hace Ausubel? Bueno, Ausubel entonces comienza desde otro tema que se asemeja o que precede a este. Él comenzó por enfatizar las propiedades, las principales diferencias y semejanzas entre metales y aleaciones metálicas, sus respectivas ventajas y limitaciones y las razones de fabricación y uso de las aleaciones metálicas. Este tema introductorio tenía la finalidad de poderles suministrar alguna especie de anclaje o idea ancla a los chicos para poder abordar el tema subsiguiente que era el que a él le interesaba, pero logró relacionar aquel tema y dar una estructura cognitiva ya previa a los alumnos. Bueno, agradezco mucho el tiempo y la atención que han prestado hasta acá. Existen muchos más temas que tratar al respecto, pero debido al tiempo se escapan de nuestras posibilidades. Muchas gracias por su atención.